Entre latidos, bloque 1. Bienvenidos a Entre latidos. Espiritualidad encarnada. Con Daniel Pérez Küchmeister. Entre latidos, número 1. No soy el centro. ¿Alguna vez te pasó que alguien te corrigiera y sentiste una incomodidad inmediata? ¿Que alguien no te respondiera un mensaje y tu mente empezara a construir historias? ¿Que no te eligieran, que no te reconocieran, que no te miraran y algo adentro se moviera? Ese algo es el ego. Hoy quería pensar sobre él, sobre cómo lo veo. ¿Y cómo lo veo hoy? No como un enemigo, no como algo que haya que destruir, sino como lo que realmente creo que es, un error de perspectiva. El ego, para mí, no es otra cosa que un error de perspectiva. Es la ilusión de que el mundo gira en torno a nosotros, en torno a mí, a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que yo necesito. Y todos lo tenemos. Más o menos visible, más o menos ruidoso, más o menos disfrazado, pero todos lo tenemos. Ahora, el ego es intrínseco al ser humano, a nosotros. Somos cuerpo y mente, y no hay personalidad sin ego. Por eso el problema no es tener ego. El problema es que el ego nos tenga a nosotros. No se trata de eliminarlo. Eso sería otra trampa del propio ego. Se trata de correrlo del centro, de ponerlo a un costado, de que ese impulso de autoafirmación y de apropiación, que es el ego, y que en muchas ocasiones sentimos, no sea el ombligo de nuestra vida. Que deje de reafirmarse a sí mismo comparándose con otros, compitiendo con otros, defendiéndose de otros, necesitando tener razón sobre otros, necesitando ser visto, reconocido, aplaudido por otros. Nacemos siendo egocéntricos. Al principio solo existe lo mío, mi hambre, mi dolor, mi necesidad, mi sufrimiento. Al crecer, el círculo se amplía un poco, nos volvemos etnocéntricos. Lo mío y lo de los míos, mi familia, mi grupo, mi tribu, mi nación. Pero si algo en nosotros madura, si algo en nosotros despierta, el círculo puede expandirse todavía más. Y entonces empezamos a incluir a los otros, incluso a los que no piensan como yo, a los que no viven como yo, a los que no sienten como yo. Porque sabemos que la espiritualidad no excluye, ensancha, recibe, abraza, acobija. Cuando el ego nos domina, reaccionamos. Nos ofendemos con facilidad, nos defendemos constantemente, vivimos comparándonos y sin darnos cuenta, nos volvemos esclavos, su esclavo, esclavos del ego.
Pero cuando empezamos a vivir desde algo más profundo, llamémosle conciencia, alma, fondo del ser, cuando comenzamos a vivir desde esa profundidad, el ego deja de ser amo y se convierte en herramienta. Me gusta imaginarlo como una mascota. Está ahí, forma parte de nosotros, pero no gobierna la casa. Podemos sacarlo a pasear cuando hace falta, pero no dejamos que nos arrastre. El camino espiritual no se mide por lo que decimos. Se nota en algo mucho más simple. Cada vez reaccionamos menos y respondemos más. Cada vez actuamos menos desde el impulso y más desde la conciencia. Porque una cosa es lo que pide la mente, otra, muy distinta, es lo que necesita el alma. Y a veces lo que el alma necesita va en dirección contraria a lo que el mundo celebra. Un mundo que premia la acumulación, la visibilidad, el prestigio, la competencia, el consumismo. Si no me recibo, no soy. Si no consumo, no soy. Si no gano, no soy. Por eso, cuando elegimos otro camino, puede que nos miren con extrañeza, con incomodidad. Porque alguien que no compite, que no necesita imponerse, que no se apropia de todo, descoloca y nunca es comprendido. Ramakrishna decía, el único modo de estar en Dios es la renunciación total. Y la palabra renuncia puede asustar, como a veces también asusta la palabra Dios. Pero renunciar no se trata de perder. Es como decir no a una hamburguesa para recibir un banquete. No se trata de abandonar el mundo, sino de estar en el mundo sin ser del mundo, sin pertenecerle al mundo. Disfrutar sin apropiarse. Amar sin poseer, vivir sin apegarse. La próxima vez que algo nos moleste, que algo nos hiera, que algo nos altere, podemos intentar preguntarnos, ¿quién está reaccionando en mí? ¿Quién está reaccionando en mí? ¿Mi conciencia o mi ego? Y si es el ego, ¿podemos sonreírle como a una mascota inquieta y volver al centro? Porque cuando el ego deja de ocupar el trono, algo más silencioso empieza a gobernar. Algo más amplio, más libre, más verdadero. Y quizás, justamente ahí, entre latidos, comience la verdadera libertad. Entre latidos. Espiritualidad encarnada. Número 2. El lugar que no me corresponde. En el episodio anterior pensaba sobre el ego. Esa parte nuestra que quiere ocupar el centro. Hoy intentaré ir un paso más allá. Porque cuando el ego ocupa el centro, inevitablemente empieza a querer controlar. Y ahí comienza el desgaste. Hay una tentación muy antigua y no se presenta como algo oscuro. Se presenta como responsabilidad, como fortaleza, como madurez. Es esa voz interior que dice, si no lo haces tú, nadie lo hará.
Si no lo controlas tú, todo se desmoronará. Debes hacerte cargo de todo. Y sin darnos cuenta, empezamos a ocupar un lugar que no nos corresponde. No lo hacemos por maldad. Muchas veces lo hacemos por miedo, por inseguridad, por haber aprendido que depender es peligroso, que confiar es ingenuo, que descansar es debilidad. Entonces comenzamos a cargar cosas que no son nuestras. Las decisiones de otros, los resultados del futuro, las heridas del pasado, el rumbo del mundo. Y queremos garantías de todo. Es más, queremos ser nosotros nuestra propia garantía, la garantía. Pero el corazón humano no fue diseñado para la omnipotencia. Hay un punto en que el alma se agota. Se nota en el cuerpo, en la tensión constante, en la dificultad para dormir, en la necesidad de que todo salga como lo planeamos. Se nota en esa ansiedad silenciosa de sentir que si soltamos, algo terrible va a pasar. Y lo curioso es que cuanto más intentamos controlar, más miedo sentimos. Y sostener lo que no es propio desgasta. Controlar lo incontrolable enferma. Ser juez absoluto de todo endurece. Y en medio de ese cansancio aparece una invitación antigua. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. No es una orden de pasividad, es una liberación. Dejen de ocupar el centro, dejen de sostener el eje del mundo, no les corresponde. Descansar no es rendirse, es recordar el lugar. Dios es Dios, yo no. Y lejos de disminuirnos, eso nos devuelve al tamaño justo. Pero cuidado, descansar no es evadir. Porque si no soy Dios para controlarlo todo, sí soy humano para responder por lo que me toca. Hay algo que sí es mío. Una decisión, un gesto, una palabra, un modo de estar. No puedo cambiar el curso del universo, pero puedo amar hoy. No puedo evitar toda pérdida, pero puedo vivir este instante con honestidad. No puedo garantizar resultados, pero puedo entregarme con empeño. Ahí está la dignidad humana. No en ser absoluto, sino en ser responsable. El error no es actuar. El error es actuar como si fuéramos el centro. La libertad verdadera aparece cuando se unen estas dos verdades. No soy Dios, pero mi vida importa, y no controlo el todo, pero sí puedo darlo todo en lo que me corresponde. Descanso en lo que no puedo cambiar. Me entrego por completo a lo que sí depende de mí. Y en ese equilibrio, ni omnipotencia ni pasividad, el corazón vuelve a latir en su ritmo natural. A veces, simplemente dos preguntas nos hacen de GPS. ¿Qué estoy intentando sostener que no me corresponde? ¿Y qué estoy dejando de hacer que sí es mío? Porque entre latidos también podemos aprender a estar en el lugar que nos corresponde.
número 3. ¿Quién dirige mi vida? En el episodio anterior pensaba sobre soltar el lugar que no nos corresponde. Dejar de intentar controlar todo. Pero cuando soltamos el control, aparece algo. Miedo. Y no siempre lo reconocemos como miedo. A veces se disfraza de enojo, de ansiedad, de necesidad de tener razón, de urgencia por decidir ya. Pero en el fondo es miedo. El ego es el que tiene miedo. Porque el ego necesita garantías, necesita seguridad, necesita control, necesita reconocimiento. Cuando el ego pierde el centro, tiembla. Quizás el primer miedo con que nos encontramos no es al mundo, a lo externo, es a nosotros mismos. El miedo a nosotros mismos. Nos da miedo quedarnos en silencio, nos da miedo sentir sin distraernos, nos da miedo mirarnos sin máscaras. Por eso, muchas veces simplemente escapamos. Nos llenamos de ruido, de tareas, de pantallas, de conversaciones superficiales. Cualquier cosa antes que quedarnos un rato a solas con nosotros. Pero el miedo no desaparece cuando huimos. Se transforma cuando lo miramos. Las emociones, todas las emociones, aparecen como reacciones del organismo. Ira, tristeza, ansiedad, irritabilidad, miedo. No son enemigas, son señales. El problema no es sentir, el problema es identificarnos por completo con lo que sentimos. Decir, yo soy esto que siento. La conciencia, la práctica del silencio, la contemplación, la meditación, no elimina las emociones, nos enseña a observarlas. Y cuando las observamos, ya no nos arrastran igual. Lo mismo ocurre con los pensamientos. La realidad en sí misma no siempre es el problema. Muchas veces el sufrimiento nace de la interpretación que hacemos de la historia que nos contamos. No podemos cambiar todo lo que ocurre afuera, pero sí podemos revisar lo que ocurre adentro, si es que no nos escondemos de nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, cuando nos detenemos a observarnos, algo muy sutil empieza a suceder. Descubrimos que no somos nuestros pensamientos, que no somos nuestras emociones, que no somos nuestro miedo. El miedo aparece, pero no es nuestra identidad. Y cuando dejamos de pelear contra él y empezamos a escucharlo, pierde intensidad. Tal vez el miedo no sea un enemigo, tal vez sea una puerta hacia el autoconocimiento. Hoy me quedo con estas dos preguntas. ¿De qué estoy huyendo cuando me lleno de ruido? Y si me animara a quedarme un momento en silencio, ¿qué aparecería? Porque quizás, entre latidos, también podamos aprender a mirar lo que tememos.
Número 4. No todo lo que pienso es verdad. Pensamos todo el tiempo. Incluso ahora, mientras escuchás esto, hay pensamientos pasando. Algunos claros, otros confusos, algunos repetidos. Durante mucho tiempo creí que pensar era lo mismo que ver la realidad. Que si algo aparecía en mi mente, debía ser cierto. Hoy no estoy tan seguro. Y esto que voy a decir no es una verdad absoluta, como siempre. Es simplemente mi manera de entenderlo hoy. Ayer quizás pensaba distinto. Y probablemente mañana muchas de estas ideas cambien. No porque necesariamente estén mal, sino porque crecer implica transformarse. Pero hoy veo esto. No todo lo que pienso es verdad. Un pensamiento aparece y muchas veces lo creemos sin cuestionarlo. Y casi sin darnos cuenta, empezamos a sentir en función de ese pensamiento. Si pienso que me están juzgando, siento inseguridad. Si pienso que algo va a salir mal, siento miedo. Si pienso que no soy suficiente, siento tristeza o enojo. Y entonces decimos, esto me hizo sentir así, pero ¿fue eso que pasó afuera o fue lo que pensé acerca de eso? No podemos evitar que los pensamientos aparezcan. La mente está hecha para pensar. Produce pensamientos como el corazón late. Pero sí podemos empezar a observarlos. Y cuando los observamos, algo cambia. Descubrimos que un pensamiento no es un hecho, es una interpretación, una versión posible, no la única. Y si no es la única, quizás tampoco sea la definitiva. Durante mucho tiempo fui víctima de lo que pensaba. Creía cada historia interna, cada suposición, cada anticipación. Hoy intento algo diferente. Cuando un pensamiento me altera, me pregunto, ¿es cierto? ¿Es completamente cierto? ¿O es solo una narrativa que aprendí? No se trata de pensar positivo. Se trata de pensar con conciencia, de no darle autoridad automática a todo lo que aparece en la mente. Tal vez la libertad no esté en dejar de pensar, sino en dejar de creer todo lo que pensamos. Y cuando eso empieza a suceder, los sentimientos también cambian, no porque los forcemos, sino porque ya no están sostenidos por una historia incuestionada. Hay algo que también fui aprendiendo, comprendiendo con el tiempo. Las emociones aparecen. Son rápidas, orgánicas, casi instintivas. Pero cuando un sentimiento las sostiene, cuando la mente empieza a repetir una historia, esa emoción se prolonga. Y a veces lo que llamamos sentimiento es una emoción que fue sostenida por la historia que me fui contando. No siempre elegimos la emoción que aparece, pero muchas veces sí participamos en cuánto tiempo la dejamos quedarse. Y esto no es para culparnos, es para recuperar algo de libertad. Me quedo pensando, ¿qué pensamiento estoy creyendo hoy sin haberlo revisado? ¿Qué pensamientos estamos creyendo hoy sin haberlos revisado?
Quizás ahí encontremos más libertad de la que imaginamos. Entre latidos. Entre latidos. Espiritualidad encarnada. Número 5. La decepción que no quería ver. Hubo una etapa de mi vida en la que vivía enojado. No era un enojo explosivo, no andaba gritando, no tenía permanentemente mala cara, pero había algo, un espíritu de enojo, como un suelo fértil donde cualquier pequeña cosa podía hacer brotar molestia. Reía, sí, hacía mi vida, pero en el fondo había una tensión constante, un malestar silencioso. Durante mucho tiempo pensé que ese enojo tenía que ver con los demás, con lo que hacían, con lo que no hacían, con lo injusto que a veces parecía todo. Era más fácil mirar hacia afuera. Hasta que, con el tiempo y después de algunas situaciones que me movieron bastante, empecé a sospechar algo distinto. Mi enojo no estaba dirigido al mundo. Estaba sostenido por una decepción. Una decepción con la vida y conmigo. No es simple reconocer eso. Es más cómodo pensar que el problema está en el vecino, en el trabajo, en la pareja, en la sociedad. Pero cuando el enojo es constante, cuando se vuelve un clima interno, quizás conviene preguntarse qué expectativa no se está cumpliendo. En mi caso, había una imagen de cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser mi vida, cómo deberían comportarse los demás, cómo debería ser yo. Y cuando la realidad no coincidía con esa imagen, aparecía el enojo. Con el tiempo entendí algo que ya había leído muchas veces, pero que recién entonces empezó a tomar cuerpo. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos ir aprendiendo a elegir cómo nos paramos frente a lo que sucede. No elijo que algo me duela. No elijo que una pérdida no me afecte. Pero sí puedo preguntarme si quiero quedarme solo en la queja o si, de a poco, puedo empezar a aceptar lo que es. Mirando la naturaleza aprendí algo simple. Un árbol talado no deja de intentar brotar cuando puede. Una planta a la que le arrancan una flor no se declara víctima para siempre. Un nido que se pierde en una tormenta no detiene la vida, no porque no haya pérdida, sino porque la vida continúa. A veces creo que nosotros, con toda nuestra capacidad de pensar, también tenemos la capacidad de resistir lo que es, de pelearnos con la realidad. Y esa pelea constante se transforma en enojo. La mayoría de las veces mi enojo no tenía que ver con lo que pasaba. Tenía que ver con que yo no aceptaba que las cosas fueran como eran. No aceptaba la vida tal cual se presentaba.
y tampoco me aceptaba a mí tal cual era. Aceptar no es resignarse, no es decir me gusta, es reconocer que esto es lo que hay y que desde ahí puedo empezar a elegir. Hubo un momento en que entendí que el enojo continuo me estaba alejando del disfrute. Y me hice una pregunta sencilla. Si no estoy acá para aprender a vivir, para intentar disfrutar aún con límites, ¿para qué estoy? Tal vez la decepción que no quería ver era simplemente esta. La vida no tenía la obligación de parecerse a mi expectativa y yo tampoco. Cuando esa idea empezó a asentarse, el enojo dejó de ser mi clima permanente. No desapareció para siempre, pero ya no gobierna. Y eso ya es bastante. Como pensar en voz alta, entre latidos. Entre latidos. Espiritualidad encarnada. Número 6. Lo que permanece cuando lo externo cambia. Durante mucho tiempo pensé que el desapego era no necesitar nada, no aferrarse, no depender, no identificarse. Pero con los años fui viendo algo distinto. El desapego no es no amar nada, es poder amar algo y no necesitarlo para hacer. Cuando era chico, toda mi familia era de Central. Yo me hice de Boca. No por rebeldía, no por ideología, sino por un arquero que me fascinaba. Era distinto, exagerado, un poco payasesco. Y a mí me gustaba decir que yo era como él. Hoy casi no me interesa el fútbol. No sé quién es el arquero actual de Boca y no siento que haya perdido nada. Eso me hizo pensar. ¿Cuántas cosas creemos que nos definen y en realidad solo fueron etapas? Hay identidades que heredamos, otras que elegimos y otras que simplemente cambian. Pero si cambian, ¿qué queda? En mi vida hubo algo que sí permaneció. La necesidad de ser auténtico, de expresar lo que creo en ese momento sin imponer, sin expulsar al que piensa distinto. Las formas fueron cambiando. La fotografía, la escritura, ahora este intento. Y si mañana esto no estuviera, creo que encontraría otra forma. Hace años viví una situación que me confrontó con mis propios principios. Una experiencia en la que sostener lo que yo creía correcto implicaba dejar sola a alguien que estaba atravesando algo muy difícil. Yo tenía una postura clara, pero también entendí algo. Mis principios eran importantes, pero no podían convertirse en un muro. Y entonces elegí acompañar. No porque dejara de pensar lo que pensaba, sino porque entendí que en esa circunstancia lo más humano era no abandonar. Esa experiencia me enseñó que los principios son brújulas, no armas. Orientan,
pero no reemplazan el terreno real que estamos pisando. El desapego no fue abandonar lo que creía, fue soltar la necesidad de que el mundo confirmara mi forma de verlo. Fue entender que puedo sostener una convicción sin imponerla. Y descubrí algo más. Cuando una forma cambia, cuando una identidad se transforma, cuando una etapa termina, si lo esencial está vivo, no se pierde nada. Quizás el desapego no sea perder. Quizás sea descubrir qué queda entre latidos cuando algo se va. Entre latidos. Espiritualidad encarnada. Número 7. Lo que intento retener me retiene. Hay algo curioso en nosotros. Queremos que ciertas cosas duren para siempre. Cuando algo nos hace bien, cuando algo nos trae alegría, cuando una persona, un momento o una etapa de la vida nos resulta valiosa, aparece casi sin darnos cuenta un pequeño movimiento interior. El deseo de que eso no cambie, de que permanezca, de que dure. Queremos retenerlo, sostenerlo, asegurarlo de alguna manera. El problema es que la vida quizás no funciona así. En ella todo cambia constantemente. Las personas cambian, las relaciones cambian, el cuerpo cambia, las circunstancias cambian, incluso nosotros cambiamos. Y sin embargo, muchas veces vivimos como si las cosas debieran permanecer como las queremos. Ahí aparece el apego. El apego no es exactamente amor. El apego, en el fondo, tiene mucho de miedo. Miedo a perder. Parece que siempre los temas rondan las mismas piedras, ¿no? Cuando algo nos importa mucho, aparece el temor de que desaparezca. Y entonces tratamos de sujetarlo. Pero cuanto más intentamos retener algo, más tensión aparece. Y esa tensión termina transformando lo que era disfrute en preocupación. Tal vez por eso, a veces, pasa que cuando intentamos aferrarnos demasiado a una persona, a una relación o incluso a una etapa de nuestra vida, algo empieza a endurecerse. Lo que antes fluía empieza a pesar. Esto pasa con las personas, pero también pasa con las cosas. Podemos apegarnos a un objeto, a una casa, a un trabajo, a una posición, a una idea de éxito. Y sin darnos cuenta, esas cosas empiezan a definir quién creemos ser. Entonces, el miedo a perderlas se vuelve más grande, porque sentimos que si eso desaparece, algo de nosotros también desaparece. Pero tal vez el problema no son las cosas, ni las personas. Tal vez el problema es creer que nuestra identidad depende de ellas. Hace tiempo leí una imagen que me gustó mucho. La imagen tenía un texto obvio y decía: si abrís la mano, podés sostener agua un momento. Pero si cerrás el puño para retenerla, el agua se escapa.
A veces el apego funciona así. Cuanto más cerramos el puño, más se nos escapa aquello que queríamos conservar. La naturaleza parece enseñarnos otra cosa. La semilla no reclama derechos ni solicita garantías, simplemente crece. No se aferra al fruto del año pasado, no intenta asegurar el próximo, solo sigue el movimiento natural de la vida. Quizás nosotros sufrimos tanto porque queremos fijar lo que por naturaleza es movimiento. Queremos que lo que hoy es permanezca igual mañana. Pero la vida es cambio, siempre lo fue. A veces pensamos que desapegarnos significa dejar de amar. Y tal vez sea al revés. Tal vez el amor verdadero tiene más que ver con dejar ser que con retener. Amar no es poseer, amar no es asegurar. Amar tal vez sea acompañar mientras la vida sigue su camino. Y eso incluye aceptar algo que no siempre es fácil. Que todo lo que hoy forma parte de nuestra vida en algún momento puede cambiar o incluso desaparecer. Cuando empezamos a aceptar eso, aparece más gratitud, más presencia, porque dejamos de vivir preocupados por cuánto va a durar algo y empezamos simplemente a vivirlo. Tal vez el problema nunca fue perder. Tal vez el problema era querer asegurar lo que por naturaleza es pasajero. Cuando eso se afloja un poco, algo dentro nuestro también se afloja. La vida vuelve a sentirse más liviana. Quizás entonces descubrimos que muchas veces lo que intento retener termina reteniéndome a mí. Quizás el camino espiritual no consista en escapar de la vida ni en volverse perfecto. Tal vez se trate simplemente de aprender a vivir con más libertad en medio de lo cotidiano. Una espiritualidad real, con barro en los zapatos y entre latidos. Entre latidos. Espiritualidad encarnada. Número 8. Olvidarme de mí mismo. A veces me descubro haciendo algo bien humano, comparándome. Comparo mi vida con la de otros, comparo mis logros, comparo mis tiempos, comparo incluso mi propio camino. Y casi siempre cuando me comparo, algo se tensa adentro. Porque de alguna manera siempre termino perdiendo. A veces siento que voy atrasado, otras veces que no soy suficiente o que debería estar en otro lugar. Y sin darme cuenta, mi vida empieza a sentirse un poco más pesada. Entre latidos he descubierto algo. La comparación tiene un efecto muy silencioso. Cuando me comparo, dejo de estar en mi propia vida. Mi atención se va hacia afuera. Empiezo a mirar lo que otros hacen, lo que otros tienen, lo que otros lograron. Y en ese movimiento casi imperceptible, algo se pierde. Me pierdo yo.
Porque mientras estoy ocupado midiendo mi vida con la vida de otros, dejo de escuchar algo muy importante: mi propio ritmo, mi propio camino, mi propia historia. Hace un tiempo me encontré pensando algo muy simple. La comparación no me ayuda a descubrir quién soy. La comparación me hace olvidarme de quién soy. Porque cuando empiezo a medir mi vida contra otras vidas, empiezo también a usar una regla que no es la mía. Y entonces aparece una sensación extraña, como si siempre estuviera un poco fuera de lugar. En la tradición contemplativa aparece muchas veces una idea muy sencilla. No estamos llamados a ser más que otros, ni siquiera a ser mejores que otros. Estamos llamados a ser verdaderos. El monje Thomas Merton escribió alguna vez: la envidia y la comparación nos impiden ser quienes realmente somos. La envidia y la comparación nos impiden ser quienes realmente somos. Y cuando leí esa frase, algo hizo silencio adentro. Porque muchas veces la comparación parece inocente, parece solo un pensamiento pasajero, pero en realidad tiene un efecto profundo. Nos empuja a vivir mirando hacia afuera para decidir quiénes somos. En el budismo también aparece esta advertencia. El maestro Ajahn Chah decía: si te comparas con otros, sufrirás. Si miras tu propio corazón, encontrarás paz. Con el tiempo empecé a entender algo que me trajo alivio. Mi vida no es una carrera. No estoy compitiendo con nadie. Mi camino tiene su propio ritmo, tiene sus propios tiempos, sus propias estaciones. Hay momentos de claridad, momentos de confusión, momentos de crecimiento y momentos de inquietud. Y todo eso también forma parte del camino. Pero cuando me comparo, todo eso deja de tener valor. Porque la comparación siempre me dice lo mismo, que debería ser distinto. Debería ir más rápido, debería tener más claro todo, debería haber llegado más lejos. Y en ese debería, la vida real desaparece. Hoy, cuando me descubro comparándome, intento hacer algo muy simple. No pelearme con el pensamiento, solo reconocerlo y recordar algo. Mi vida no necesita parecerse a la de nadie. Solo necesita ser vivida con honestidad. Porque tal vez el verdadero camino interior no sea convertirse en alguien distinto, sino recordar quién soy cuando dejo de compararme. Si querés, podés probar algo muy simple. La próxima vez que notes que te estás comparando con alguien, deténete un momento, respira y pregúntate en silencio qué parte de mí está buscando validación ahora. Después de esa pregunta, lleva suavemente la atención hacia adentro, no para juzgarte, solo para escucharte. Porque tal vez la comparación no sea más que una forma de olvidar algo importante, que tu vida no tiene que medirse con la de nadie más.
tu vida ya está ocurriendo. Y cuando volvés a habitarla, aunque sea por un momento, algo se acomoda. Y quizás ahí empieza a aparecer una forma más silenciosa de paz. Por supuesto, entre latidos. Entre latidos. Espiritualidad encarnada. Número 9. Sentir sin ser arrastrado. A veces creemos que el camino interior consiste en dejar de sentir ciertas cosas, como si hubiera emociones buenas y emociones que deberíamos superar. La tristeza, por ejemplo, el miedo, el enojo. Pero la experiencia humana no parece funcionar así. La vida también se expresa a través de nuestras emociones. Alegría, sorpresa, ansiedad, melancolía, entusiasmo. No son errores del sistema, son parte de lo que somos. Sin embargo, muchas veces vivimos nuestras emociones de dos maneras que, sin darnos cuenta, nos alejan de nosotros mismos. La primera es rechazarlas. Cuando aparece la tristeza, queremos salir rápido de ella. Cuando aparece el miedo, buscamos distraernos. Cuando aparece el enojo, lo escondemos o tratamos de controlarlo. Intentamos mantener una especie de estabilidad emocional permanente. Pero esa estabilidad muchas veces se parece más a una forma de anestesia. La segunda forma es lo contrario, dejarnos arrastrar completamente por ellas, por lo que sentimos. La emoción aparece y en pocos segundos se convierte en toda nuestra realidad. Si aparece el enojo, todo se vuelve enojo. Si aparece el miedo, todo parece peligroso. Si aparece la tristeza, sentimos que la vida entera perdió sentido. En esos momentos no solo sentimos la emoción, nos convertimos en ella. Quizás el camino interior no sea ni reprimir lo que sentimos, ni vivir atrapados en cada emoción que aparece. Tal vez sea algo más simple y al mismo tiempo más profundo. Aprender a sentir sin perder el centro. En muchas tradiciones contemplativas se dice que las emociones son como olas en la superficie del mar. A veces suaves, a veces intensas. Pero el mar no se convierte en la ola. La ola aparece, se mueve y finalmente vuelve a disolverse en el océano. Algo parecido ocurre en nosotros. Las emociones atraviesan nuestra experiencia, pero no definen todo lo que somos. Hay en nosotros un espacio más amplio que lo que sentimos en cada momento. El maestro Zen, Thich Nhat Hanh, decía: no luches contra tus emociones, obsérvalas como una madre observa a su hijo. No con rechazo, no con miedo, sino con una presencia tranquila. Quizás alguna vez te haya pasado algo así. Sentir una emoción intensa y al mismo tiempo notar que una parte de vos la estaba observando. No tratando de cambiarla, no intentando explicarla, simplemente viendo cómo aparecía.
ese pequeño espacio de conciencia cambia todo. Porque cuando ese espacio aparece, la emoción ya no tiene que desaparecer, pero tampoco necesita dominarlo todo. Alguna vez escribí en uno de mis cuadernos algo que volvió a aparecer varias veces después. Decía así: las emociones no vienen a quedarse para siempre. Vienen a mostrarnos algo y luego seguir su camino. A veces el sufrimiento no viene tanto de lo que sentimos, sino de nuestra resistencia a sentirlo, o de la historia que empezamos a construir alrededor de esa emoción. Una tristeza simple puede convertirse en una historia sobre nuestra vida entera. Un miedo momentáneo puede transformarse en una preocupación constante. Y en ese proceso, la emoción original ya ni siquiera está. Lo que queda es la mente intentando explicarla. Pero si por un momento dejamos de explicar y simplemente sentimos, la experiencia cambia. Tal vez descubras algo muy simple: que las emociones, cuando no las empujamos ni las atrapamos, empiezan a moverse solas, como las olas del mar. Y en medio de ese movimiento, algo en nosotros permanece quieto, presente, observando. Las emociones van y vienen, pero la conciencia que las observa puede quedarse. Porque no somos las olas, somos el océano que las sostiene. Por supuesto, entre latidos. Entre latidos. Espiritualidad encarnada. Número 10. Lo bueno y lo malo. Hay algo que la mente hace casi todo el tiempo, aunque muchas veces ni siquiera lo notamos: juzgar. Juzgamos lo que nos pasa, juzgamos lo que hacen los demás, juzgamos nuestras decisiones, nuestros errores, nuestro pasado. Incluso juzgamos lo que sentimos. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Esto debería haber sido distinto? Esto no tendría que haber pasado. El juicio parece algo pequeño, pero en realidad cambia completamente la forma en que experimentamos la vida. Porque cuando la mente juzga, deja de ver. Ya no está abierta a lo que ocurre, está ocupada clasificando la realidad. En el Evangelio hay una frase muy conocida de Jesús que dice: no juzguen para no ser juzgados. Muchas veces esta frase se interpreta como una regla moral, como si fuera simplemente una recomendación sobre cómo comportarnos con los demás. Pero tal vez la enseñanza sea mucho más profunda. Tal vez no se trata solo de cómo tratamos a otros, sino de cómo la mente se posiciona frente a la realidad. Cuando juzgamos constantemente, nos colocamos en un lugar muy particular, el lugar de quien decide qué está bien y qué está mal, qué merece ser aceptado y qué merece ser rechazado. En cierto sentido, es como si quisiéramos ocupar el lugar de Dios. En el relato del Génesis, el ser humano es tentado con una promesa muy específica: serán como Dios.
no en el sentido de crear mundos, sino en algo más sutil, en la idea de poder decidir por nosotros mismos qué es el bien y qué es el mal. Desde entonces, la mente humana parece haber quedado atrapada en ese movimiento. Clasificar, comparar, juzgar. Esto es bueno, esto es malo, esto debería ser así, esto no debería existir. Pero la vida es más amplia que nuestras categorías. Muchas cosas que en un momento parecían malas, terminaron abriendo caminos inesperados. Y muchas cosas que parecían buenas, terminaron trayendo dificultades. La mente quiere simplificar la realidad, pero la vida rara vez es tan simple. Cuando dejamos de juzgar por un momento, algo curioso empieza a ocurrir. La experiencia se vuelve más abierta, más viva. No significa que dejemos de discernir. El discernimiento sigue siendo necesario, pero el discernimiento es distinto del juicio. El juicio cierra, el discernimiento observa. El juicio condena, el discernimiento comprende. Cuando dejamos de juzgar constantemente, aparece algo que muchas tradiciones espirituales consideran esencial: la compasión. Porque al dejar de dividir el mundo entre buenos y malos, empezamos a ver algo más profundo, que todos estamos aprendiendo, entre latidos, por supuesto, que todos estamos atravesando nuestras propias luchas, que todos estamos intentando, de alguna manera, encontrar el camino. Y quizás también empezamos a mirarnos a nosotros mismos de otra forma, con un poco menos de dureza, con un poco más de comprensión. Dejar de juzgar no significa aprobar todo. Significa mirar la realidad con más espacio interior, sin esa urgencia constante de decidir inmediatamente qué lugar ocupa cada cosa. A veces, cuando dejamos de juzgar, la vida empieza a mostrarse de manera que antes no podíamos ver. Más compleja, pero también más profunda. Tal vez por eso, una de las formas más silenciosas de sabiduría sea esta: aprender a mirar sin condenar. Cuando dejamos de juzgar la vida empieza a revelarse. Quizás la sabiduría no consiste en decidir qué está bien o mal, sino en aprender a mirar con un corazón más amplio. Gracias por acompañarme entre latidos. Entre latidos. Espiritualidad encarnada.